¿Y si pudieras grabar lo que sueñas? No recordarlo, no imaginarlo, verlo, en vídeo, imagen por imagen. Una inteligencia artificial ya ha reconstruido escenas oníricas a partir de la actividad cerebral. Y lo más sorprendente es esto, no hablamos de futuro, ya está ocurriendo. Y muy pronto podrías tener esa tecnología en casa. Hoy vas a descubrir cómo funciona, qué puede hacer ya y por qué está a punto de cambiar para siempre nuestra relación con la mente. Porque soñar ya no será un acto privado. Durante décadas, los científicos han intentado descifrar el contenido de la mente humana. En 2023, investigadores en Japón lograron algo sorprendente: reconstruir imágenes vistas por un sujeto solo a partir de su actividad cerebral. Mientras observaban miles de imágenes, una resonancia magnética funcional registraba cómo respondía su cerebro. Cada imagen dejaba un patrón único. La IA aprendía a reconocerlos y, más tarde, a reconstruirlos en forma visual. El resultado no era una copia exacta, pero sí lo bastante parecida como para reconocerla. Era el primer paso real: traducir pensamientos en imágenes reales. En 2025, con modelos como Dream entrando a escena, el foco cambió. Ya no se trataba de lo que veías despierto, sino de lo que soñabas dormido. Durante la fase REM, el cerebro genera una actividad tan intensa como en la vigilia. Emite patrones cargados de emoción, símbolos, lógica interna. Investigadores comenzaron a capturar esa actividad. Entrenaban la IA con imágenes reales y luego analizaban las señales cerebrales durante el sueño. El sistema reconstruía escenas aproximadas, pero los modelos más avanzados fueron más lejos. Reconocían emociones, secuencias, incluso estructura narrativa. No mostraban fragmentos inconexos, mostraban sueños con sentido. Laboratorios como el Instituto Max Planck o la Universidad Northwestern han logrado generar vídeos completos desde el subconsciente. La IA detecta miedo antes del monstruo, tristeza antes de la escena. Reconstruye, interpreta, da forma al caos. Y lo convierte en una secuencia visible, una historia que no escribiste conscientemente, pero que ahora puedes ver desde fuera. Tu propio subconsciente convertido en imagen. Expertos en neurotecnología sugieren que, con los avances actuales, es plausible que antes de 2035 existan dispositivos domésticos capaces de grabar y reproducir sueños. No para entretener, para observar. Para entender lo que hasta ahora era invisible. Ver lo que tu mente crea mientras duermes, revivir recuerdos, descubrir emociones que ni sabías que estaban ahí. Psicólogos ya exploran su aplicación terapéutica, tratamiento de traumas, interpretación de patrones recurrentes, autoconocimiento. Pero esto es solo el principio, porque la verdadera revolución no es grabar lo que sueñas, es diseñarlo. Crear sueños a la carta. Empresas como REM Space y Prophetic desarrollan tecnología para inducir sueños dirigidos mediante estimulación cerebral durante la fase REM. Elegir antes de dormir lo que quieres sentir, dónde quieres estar, a quién quieres volver a ver. Dormir se convierte en diseñar,
explorar, entrenarte emocionalmente, vivir una historia, tu historia. Imagina esto, te despiertas y ves en pantalla lo que soñaste. Tu padre fallecido te abraza. No lo ves como lo recordabas, sino como lo sentías. Y durante unos segundos no sabes si es un sueño o un reencuentro real. Pero si puedes grabar lo que sueñas, también puedes perder el control sobre ello. ¿Quién interpreta lo que soñaste? ¿Quién lo guarda? ¿Quién lo explota? La IA no solo traduce, interpreta. Y esa interpretación puede ser dirigida, manipulada, comercializada. Tu subconsciente convertido en dato, tu intimidad en contenido. Por primera vez, la tecnología está entrando en el único lugar donde nadie podía mirar. Tu mente dormida. Y lo que sueñas ya no desaparece al despertar. Pronto podrías verlo, revivirlo o incluso compartirlo. La pregunta no es si podremos grabar los sueños. La pregunta es, ¿qué haremos cuando podamos?